¿Qué significa ser judío? Un día, José, el pequeño de 12 años, preguntó a su padre: Papá, ¿qué es un bar mitzvah? Bueno, es una tradición judía en donde dejas de ser un niño y te conviertes en un hombre de mandamientos, respondió el padre. Pero, ¿por qué debo de hacerlo?, volvió a preguntar el niño. Es porque eres y somos una familia judía. Ah, entiendo. ¿Pero qué es ser judía?, preguntó José. Bueno, el judaísmo es la religión monoteísta más vieja de todas. Todo inicia en 1800 a.C. en el actual Irak, cuando Jehová le encomienda a Abraham la tarea de mudarse a Canaán, tierra prometida. Pero Abraham solo alcanza a llegar hasta Herón, ya que muere en el camino con 175 años. Pero su hijo Isaac y nieto Jacob siguen su legado como segundo y tercer patriarcas del judaísmo. Jacob tiene 12 hijos: Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Diná, Levi, Benjamín, Aser, Neftali, Gad, Dan y Rubén. Y entre los 12 se han dividido el territorio de Canaán, creando de esta manera 12 tribus de Israel. Pero debido al hambre y la pobreza, deciden migrar a Egipto, donde ellos y de sus descendientes fueron torturados y pasaron 400 años siendo esclavizados, hasta la llegada de Moisés, quien hace que, por la orden de Dios, liberen al pueblo israelita, convirtiéndose así en el primer y único profeta judío para los israelitas que regresaron a tierra sagrada, Canaán. Y es de esta manera que nace el judaísmo, respondió el padre. ¡Qué genial historia de origen! Pero, ¿por qué nosotros somos judíos, mamá?, preguntó el hijo a su madre. Nosotros somos judíos ya que compartimos pensamientos y valores que promueven nuestra religión. Y al ser esta la religión que practicamos, nos convierte en judíos. Y además que tanto tu papá como yo tenemos apellidos judíos, es decir, somos descendencia judía, respondió la madre. ¿Qué? ¿Existen apellidos judíos?, preguntó José. Sí, de hecho existe una gran cantidad de estos, como Levi, Cohen, Shalit, Elohosky y demás apellidos.
¿Y si no tienes un apellido, aún así puedes ser judío? Claro que sí. Si compartes los mismos ideales y creencias, te puedes convertir en judío. Pero hay gente que no está de acuerdo con esto. Y creen que debes de casarte con otro judío para poder practicar esta religión. Pero ese generalmente es el pensamiento de los judíos ortodoxos. Papá, ¿qué son los judíos ortodoxos?, dijo José. Verás, hijo, existen 3 principales corrientes del judaísmo. Los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Los ortodoxos son aquellos que se adhieren rigurosamente a las leyes judías o halajá. Los reformistas defienden la autonomía individual en la interpretación de preceptos religiosos. Y los judíos conservadores buscan conservar las tradiciones, así como un nivel medio entre las otras 2 corrientes. ¡Qué religión tan interesante!, dijo extasiado el niño. ¿Y qué deberé de hacer en mi bar mitzvah? Varias familias viajan hasta Tierra Sagrada para realizar esta celebración. Pero se puede realizar en la sinagoga más cercana. Cuando cumplas 13 años, en el siguiente Shabbat, leerás el Torá en hebreo en la tarima de la sinagoga. También deberás de usar kipá en señal de respeto a Dios. Y así es como te convertirás en un hombre ante la ley judía. Luego, se puede realizar una fiesta aparte, pero solo si tú quieres. ¿Shabbat? ¿Qué es eso? Es el 7º día de la semana del calendario judío. Y es un día en el que no se trabaja ni se sale a la calle. Es un día dedicado a pasar en casa o en la sinagoga realizando ceremonias religiosas. Mami, ¿yo también puedo hacer mi bar mitzvah?, preguntó la hermana. Sí, claro que sí, cuando cumplas 12 años. Será una obligación que debes de hacer de manera voluntaria. Pero los judíos ortodoxos no están de acuerdo de que una mujer lea en lugar santo el Torá en voz alta. Pero hoy en día, muchas mujeres celebran su bar mitzvah. ¿Qué otras tradiciones judías existen?, preguntó la niña con mucha curiosidad.
Existen muchas tradiciones, por ejemplo, mi favorita es el Hanukkah. Consiste en que durante 8 días se va encendiendo cada una de las velas del Menorá. En el 8º día, en la noche, se enciende la 9ª vela, que sería la que se encuentra en lo más alto. También se come lacates de papa, son muy deliciosos, celebrando así el milagro de la luz. Y también se acostumbra a darle regalos a los niños, como dinero o moneditas de chocolate, respondió el papá. ¿En serio? ¡Qué cool! Ya quiero que sea Hanukkah, respondió José. Sí, mami, ¿cuál es tu festividad favorita?, dijo la hermana. Mi festividad favorita son las Pascuas. Me gusta reunirme con mi familia los primeros días. Y me encanta comer cordero, frutos secos y tomar charset, que es un tipo de vino judío. Dura 8 días y además es una festividad de compartir y disfrutar con la familia, que es lo que más amo. ¿En el mundo existe más gente judía como nosotros?, preguntó la niña. Claro que sí, en el mundo hay alrededor de 14 millones de personas judías. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial eran 16 millones de personas. Y desde el Holocausto jamás se ha podido superar esa cifra. Aunque también influye la tasa de natalidad de Israel, que es de 1.700 anuales. Segunda Guerra Mundial, ¿qué tiene que ver con los judíos?, dijo la niña con una cara de extraño. Para 1933, los nazis ascienden al poder en Alemania. Es cuando los alemanes empiezan a perseguir a los judíos, ya que los consideraban una raza inferior. Los judíos atrapados eran esclavizados y los llevaban a los campos de concentración, donde eran lugares donde los torturaban y maltrataban de maneras inhumanas. Se estima que se crearon alrededor de 25.000 campos de concentración. A las mujeres las ponían a hacer tareas domésticas como lavandería, y a los hombres eran utilizados para tareas maquinarias pesadas. Y todos aquellos que no podían trabajar por razones de salud o edad eran asesinados. Mientras que los judíos que no habían sido atrapados se escondían o migraban. Es hasta 1939 que Estados Unidos busca salvar a los judíos de tanta represión y es donde inicia la Segunda Guerra Mundial. El conflicto termina hasta 1945. Si bien es cierto que varios grupos políticos, ideológicos y étnicos también fueron perseguidos, como los socialistas, homosexuales y comunistas, los más afectados fueron los judíos, teniendo aproximadamente 6 millones de muertes. ¡Qué actos más atroces! Lo siento mucho por todos los fallecidos, dijo José con mucha tristeza. Pero me gusta mucho ser judío, amo y respeto mi religión.
Gracias, papá, por enseñarme acerca de mi identidad. Muchas gracias por la atención prestada. Shalom. Este video está hecho desde el respeto y la empatía, con fines únicamente educativos e informativos.